Vamos a estar unos instantes en silencio, unos minutos para quienes se vayan apuntando. En unos instantes os voy a leer un artículo que escribí para una revista y profundizamos en su contenido y podéis compartir cualquier pregunta que os nazca. Este directo de este segundo día consecutivo, mañana es el tercero, pues en este segundo día, bueno, pues surge hacer este directo aquí al aire libre. Ahí se ve la Sierra de Gredos, las montañas. Y ahora en unos instantes, cuando se vayan uniendo más compañeros, comienzo a leer y a compartir. Y ya sabéis que como ayer podéis escribir alguna pregunta. Sigo aquí. Bueno, ya os habéis unido unos cuantos. Los demás se irán uniendo según les vaya surgiendo. Y bueno, pues hola a todos. Y bueno, como decía al principio, para los que os habéis unido hace un instante, os voy a leer en este segundo día. Mañana vuelve a haber un directo. En esta ocasión estoy fuera, en el jardín, pues ahí se puede ver la Sierra de Gredos y demás. Este es uno de los sitios en los que en las convivencias pues se puede estar y hay varios espacios, tanto dentro como fuera de la casa, para compartir, disfrutar y leer, meditar. Y os voy a leer pues un artículo que escribí para una revista y también podéis ir haciendo preguntas y vamos compartiendo y profundizando. Es posible que en algún momento se escuche algún ruido, pero también hay que aprender a convivir con el ruido externo desde la quietud interna. Así que lo que se escuche, pues, bueno, pues está ahí. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que compartimos. Y el artículo se titula Liberándote de creencias limitantes. Comienzo a leer y en cualquier momento podéis también escribir alguna pregunta para ir contestándola y bueno, pues así el compartir. Si hacéis algunas preguntas como ayer, que hubo incluso algunas que no las contesté, porque ya había pasado más de una hora y demás, pues si hacéis preguntas, pues compartiremos este espacio y bueno, pues alrededor de una hora si os animáis a hacer preguntas. Si no, un poquito menos. Voy a empezar a leeros el artículo y ya sabéis que podéis compartir y hacer alguna pregunta. Liberándote de creencias limitantes. Hay muchas creencias limitantes que originan que no se viva con mayor plenitud el hermoso regalo de la vida y la oportunidad de experimentar que se nos ha dado.
Profundicemos en algunas de estas creencias que hacen vivir con miedo, culpa, juicios y que impiden que la naturalidad que se lleva dentro se manifieste. Bueno, para los que os vais uniendo, deciros que estoy leyendo un artículo. El artículo se llama Liberándote de creencias limitantes y que al hacer el directo al aire libre, pues a veces se escucha ruido, pero también hay que compartir y vivir con el ruido externo. Os sigo leyendo el artículo y ya sabéis que podéis compartir alguna pregunta. Os invito a que si percibís sentido en estas palabras, ejercitéis estos cambios para así interiorizar la conciencia que conlleva liberarse de tan limitantes creencias. En este artículo solo salen algunas y empieza por la siguiente. Creer que tienes problemas. Cuando hice el taller de creencias limitantes, pues invitaba a cambiar, a transformar ciertas palabras por su connotación energética. Y en este artículo, pues esta invitación vuelve a surgir. Creencias limitantes. Creer que tienes problemas. Cuando alguien manifiesta que tiene problemas, habitualmente se origina la figura de víctima de las circunstancias. Y por ello añade sufrimiento, dejando de percibir con claridad cómo actuar. Todo son circunstancias. No hay problemas. Problemas. No puedes resolver un problema porque estos no existen. Catalogas una circunstancia como un problema porque a la mente no le gusta y cree saber qué es lo mejor. Pero lo que vives es una oportunidad de contemplación, de crecimiento, de transmutar, de trascender, de transformar. Cambiada esa palabra de tu esquema mental, sobre todo la carga energética que conlleva, que habitualmente es como víctima de las circunstancias, cambiada esa palabra de tu esquema mental, para así interiorizar esta verdad, conlleva a que tu perspectiva y percepción de la vida cambie. Caminas más ligero, sabiéndote poseedora de la oportunidad de contemplar y contemplarte con mayor profundidad, con la posibilidad de transmutar, trascender, concienciarte. Hola MGP79. Hola a Jaén, bueno, sé que está también Colombia, Perú, España. Estoy, como os vais sumando, bueno, de vez en cuando os recuerdo, aunque lo podréis ver en el directo después de que se comparta en el Instagram, pues estoy leyendo un artículo de creencias limitantes, liberándote de creencias limitantes, que escribí para una revista. Y podéis compartir y hacer alguna pregunta. La primera creencia limitante que ha surgido leer de este artículo es creer que tienes problemas. Y la invitación a cambiar la palabra problemas y sobre todo esa carga energética por la palabra circunstancia y sobre todo cambiar la connotación energética y el rol de víctima que conlleva cuando uno cree que tienes problemas. En este párrafo se invita, incluso se dice que no se pueden resolver los problemas porque los problemas no existen. Hilándolo a lo de ayer, cuando aceptas, abrazas la vida, a través de ti se crea la solución. Para ello hay que elevarse por encima del rol de víctima. Otra creencia limitante que sale en este artículo es la culpa. La culpa, bueno, ya surgió a decirlo ayer, y en muchos momentos, que esa invitación a abrazaros en todo momento para ir más allá de la culpa, aceptando vuestros ritmos y abrazando vuestros instantes y vuestros procesos. Sobre la culpa. Vivir con culpa Vivir con culpa es un pesado lastre. Libérate de ella al ser consciente que ésta se origina por una inconsciente percepción de ti mismo,
de las personas y de la vida. No culpes a nadie de lo que acontece en tu interior. Si surge en ti, es que está en ti, indistintamente del detonante. Lo que está surge porque pide ser contemplado para ser transmutado o trascendido, transformado. No te culpes por el pasado. Sé consciente qué transmitió, qué puso de manifiesto, cómo actuaste, pero no te quedes aferrado a él. También se hila con parte de lo que se habló ayer, que ni siquiera los actos definen qué o quién se es, aunque sí ponen de manifiesto el estado conciencial interior del momento puntual. Pero esta invitación es elevarse por encima de ese rol y de vivir con culpas, porque la culpa tiene una vibración y en la culpa significa que no te estás abrazando, no te estás permitiendo vivir un momento determinado, que te juzgas por algo acontecido, cuando por la creencia también limitante de haber actuado de otra forma. Pero eso es una creencia limitante. Siempre actúas acorde al estado de conciencia que experimentas en ese momento, con lo cual no podías haber actuado de otra forma. Pero gracias a esa experiencia, ahora puedes actuar en las circunstancias que vayan ocurriendo, habiendo pasado por esa experiencia y teniendo esa experiencia. Entonces tu estado conciencial en este momento, en el momento en el que vivas esas circunstancias, será distinto a otros y actuarás acorde a esa conciencia. Con lo cual, integrando esto, se acaban las culpas hacia uno mismo y obviamente también hacia lo externo, porque lo externo solo es un detonante. Todo es una oportunidad de contemplación y aceptación. No te culpes por el pasado. Esto ya lo he leído. Sé consciente que transmitió, que puso de manifiesto, cómo actuaste, pero no te quedes aferrado a él. Dejó su mensaje y se fue. Ya no existe. Cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Por lo que, siendo consciente de ello, nace verdadera comprensión y aceptación, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, y hacia la forma en la que ha surgido comunicarse, estar, vivir y percibir. Ni un instante te define o define a alguien, ni tan siquiera una etapa de tu vida define lo que en esencia eres. Interioriza, aprende, transforma. Vive con la libertad de no cargar con el peso innecesario de la culpa. Perdona y perdónate. Y sigue adelante. En ese perdona y perdónate está envuelto por la conciencia del amor también hacia uno mismo, de abrazar los momentos o la etapa en la que estás viviendo. Al igual que comprender las etapas y momentos que los compañeros o compañeras del camino están viviendo. Luis Carlos pregunta, ¿por qué en estos tiempos estamos tan asediados por los miedos y angustias? Bueno, es un momento en el que energéticamente está habiendo mucho movimiento. Se están viviendo profundas adaptaciones energéticas en todos, sin excepción, cada uno en el ámbito en el que se encuentre. Entonces, los miedos, las angustias, las inconsciencias, los apegos, todo eso se está mostrando. Pues se muestra como una oportunidad de observación y en consecuencia transformarlo y dejar de estar en su dominio. Porque si no se te mostrara, seguiría dominándote sin tú ser consciente de ello. Cuando tú observas siendo consciente de lo que está y de lo que está reluciendo, se abre inmediatamente la observación consciente de ir más allá del dominio de lo que está aconteciendo, de lo que está sintiendo. Y se abre la oportunidad de observación de lo que tiene sentido en tu vida y de lo que no. De ahí que en el primer directo de estos 3 días consecutivos, en el primer directo de ayer, surgía decir que todo lo que acontece colabora, todo lo que acontece
es una oportunidad de experimentar y de autoobservación. Entonces los miedos es comprensible que surjan, pero es que es surgiendo cuando precisamente surge la oportunidad de observación y de salirse de su dominio. Y luego están, como en algunas ocasiones he dicho, cuando se profundiza en la raíz del miedo, a veces podéis observarlo, que el miedo no suele tener cualidades real. El miedo suele ser interpretativo. El miedo suele ser especulativo. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Pero ¿hay algún miedo que domine? Aquí y ahora falta algo. Aquí y ahora puedes sentir que eres un ser completo. Ah, mira, precisamente está todo conectado. El siguiente párrafo de este artículo que estoy leyendo, que se titula Liberándote de creencias limitantes, hemos hablado de eh, creer que tienes problemas. Los que os habéis unido hace un momento y no lo habéis escuchado, pues luego podéis escuchar este directo, pues lo podéis ver que estará en Instagram y dentro de algunas semanas o días estará en el canal de YouTube Nunca Fluir el Todo. La culpa también hemos hablado y ahora precisamente surge hablar sobre el miedo. Ya sabéis que podéis compartir cualquier pregunta que surja por escrito, que os leo y os respondo. El miedo. Ya conocéis el miedo, ¿verdad? El miedo paraliza, impide mostrarse tal y como uno se siente y quiere. El miedo a ser juzgado, el miedo a iniciar una nueva etapa, a experimentar un nuevo comienzo. Esto estar muy observantes porque en estos tiempos, por las adaptaciones energéticas, se está invitando a reinventarse en muchos aspectos. A veces laboralmente, a veces en muchas cuestiones internamente, observarlo. A veces son cambios internos, a veces se reflejan en lo externo. Y, y bueno, estar atentos. Me paro porque también alguien, compañero, a Krilik, Krilrik, ha hecho una pregunta que ahora lo leo y te contesto. O ha hecho un comentario. Prosigo este párrafo sobre el miedo. El miedo a iniciar una nueva etapa, un cambio consciente en tu camino, en tu percepción, en tu compartir, en tu fluir. El miedo a vivir, el miedo a la muerte, el miedo a ser. Ahora, tras este breve repaso, surge preguntar, siendo conscientes de esto, ¿tiene sentido seguir alimentándolo? Esto ya es cada uno que se lo tiene que preguntar. ¿Tiene sentido vivir paralizado por el miedo a lo que puede pasar? Cuando antes ha surgido decir, y observarlo, claro, indagar, profundizar, que habitualmente el miedo no tiene cualidad de real, suele ser interpretativo, especulativo. ¿Tiene sentido permanecer inmóvil por el miedo al futuro o a reinventarte? ¿Tiene sentido estar en la zona de confort por miedo a experimentar, a vivir, a aventurarse, a mirar nuevos horizontes, a aprovechar las oportunidades que surgen en tu camino? ¿Tiene sentido estar con miedo a la muerte si consideras que no hay nada más que esta vida? Si consideras que no hay nada más que esta vida, aprovecha y vive. ¿Tiene sentido estar con miedo a la muerte, a la llamada muerte? Solo es el cuerpo el que muere. ¿Tiene sentido estar con miedo a la muerte si consideras que eres más que un cuerpo? Y que sí hay más tras esta vida. De igual forma, aprovecha y vive. Indaga qué te aporta el miedo. Si tiene sentido seguir alimentándolo. Si en verdad estás obligado a obedecerlo ciegamente.
porque cuando no lo cuestionas, lo sigues ciegamente, pero no profundizas en su cualidad de irreal. Entonces te domina, pero porque no lo cuestionas. Indaga qué te aporta el miedo, si tiene sentido seguir alimentándolo, si en verdad estás obligado a obedecerlo ciegamente, sin cuestionar su origen y su veracidad. El miedo, en verdad, es algo ajeno a ti. Lo acoges porque cuando éste aparece, crees que nace de ti, pero es un añadido que se acopla a tu percepción porque le permites que así lo haga. El miedo tiene una determinada vibración, pero si permaneces con una vibración en la que el miedo no tiene cabida, éste desaparece, se transmuta. Y si visita, al contemplarlo, sin juicio, pero obviamente no dándolo por cierto y no siguiéndolo ciegamente, al contemplarlo puedes transformarlo desde la aceptación de lo que te está transmitiendo, pero ya sin identificación con él y sin la necesidad de obedecerlo. Puedes cuestionarte el miedo. Incluso ver que el miedo no tiene cualidad de real y que lo que te está invitando es a que te des cuenta de que no tiene cualidad de real y que te conectes con lo que en verdad eres. Y si hay algo que sabes que te expande, que tiene sentido en tu vida, hacerlo incluso aunque tengas miedo. Aquí hacía un comentario, ¿no crees que es necesario bajar más al cuerpo y dejar la plática de la mente rumiante? Si dejamos sin gasolina la mente, se va frenando y los miedos se disuelven. Vamos, obviamente cuando ya no das poder a la programática mental, entre ellas el miedo, la culpa, creer que tienes problemas y otras cuestiones, cuando vives desde, como se decía ayer, abrazando el momento y abrazándote a ti en la profundidad y en la eternidad de este momento presente y no alimentas eh, determinadas creencias ni la mente, vamos, entonces obviamente la vida se vive conscientemente, obviamente. Pero como eso todavía no está a nivel generalizado, a veces es conveniente haber limitantes para cuando ocurran cuestionárselas y así no darles todo el poder. Porque cuando las sigues ciegamente sin saber la programática mental, estás condenado a obedecerlas sin cuestionarlas, profundizando en ellas, conociéndolas y demás, eh, puedes ir liberándote de ellas porque al contemplarlas, pues las cuestiones y sabes, las cuestiones y sabes que no tienen cualidad de real. Por ello en el libro Viaje a la Divinidad, además que se cuenta todo lo que transcurre en el proceso de ese viaje a la conciencia de lo que somos, ese viaje a la divinidad, y por eso tiene la vibración que tiene y todo lo que te vas encontrando, y trampas egoicas y demás, también al principio hay creencias limitantes para al reconocerlas salirse de su dominio. Gracias por los comentarios que vais haciendo. Ya sabéis que podéis seguir compartiendo. Con alegría os contesto. Este es el segundo día consecutivo en el que hago un directo en Instagram. Mañana es el tercero. En esta semana me ha surgido compartir con vosotros a través de Instagram 3 días consecutivos. Y este domingo, último domingo de febrero, pues hay encuentro en Zoom, que podéis ver el código en nuncfluireltodo.com/Zoom. Y bueno, aquí os enseño a los que os vais incorporando. Hoy el Zoom es al aire libre y bueno, pues este es el espacio donde me encuentro, un espacio en la Sierra de Gredos, en un pueblo de Ávila, en Arenas de San Pedro, Castilla y León, España, y bueno, el cual también se hacen convivencias, que os podéis informar también en la web nuncfluireltodo.com/convivencias. Me podéis escribir, os informáis, podéis venir aquí a pasar 2, 3, 4 días en este espacio
de alta vibración, con rutas para hacer, con charlas, meditaciones, compartir sencillos, naturales, a la vez que profundos y colaborativos. Prosigo leyendo el artículo Liberándote de creencias limitantes. En la simbólica mochila que cada uno carga hay determinadas piedras, creencias limitantes, sensaciones limitadoras, etc., que hacen que el camino de la vida se recorra con ese peso. Pero puedes ir aligerando la carga, puedes ir cogiendo esas piedras y dejarlas fuera de esa mochila. Sé consciente qué piedras llevas, para así ir liberándote con naturalidad, aceptando tu ritmo, el cual siempre es perfecto porque te permite experimentar y contemplar y transmutar. Aquí se complementa para que os liberéis de la culpa, aceptando vuestro ritmo, aceptando tu ritmo, el cual siempre es perfecto porque te permite experimentar y contemplar y transmutar. Y hilándolo con un comentario que hacíais antes, claro, en estos tiempos, estas piedras que cada uno lleva en su mochila, tienen sentido que surjan, la claridad de que están esas piedras. Porque si no, en la simbólica mochila están esas piedras. Y si no eres consciente de ellas, no las puedes coger, simbólicamente hablando, y quitarlas de la mochila y liberarte, aligerar ese peso. Entonces es muy importante ser consciente de las piedras que cada uno lleva y, por vibración, sacarlas de la mochila. La naturalidad de los acontecimientos, de la vida, del fluir, del existir, del estar, del ser, de la esencia, te va a llevar a ir aligerando el equipaje. Siempre, ocurra lo que ocurra, todo lo que ocurre es colaborativo y está destinado a que haya darse cuentas y aligeramiento del peso para aligerar el equipaje. De hecho hay un cuento simbólico pero relevante en el libro Viaje a la Divinidad que habla sobre el viaje y el aligeramiento de la mochila. Nada has de temer, confía y entrégate al vaciarte, al vaciar la mochila, al dejar ir creencias, culpas, miedos y otros tipos y otros tipos de inconsciencias que van dejándote de ser necesarias porque eres consciente de que puedes caminar con mayor profundidad y claridad, acorde a ser y sin su peso, acorde al amor de abrazarte y de tener ojos para ver que todo lo que ocurre colabora, el gozo interno, conectar con ese gozo interno, esa alegría, hagáis lo que hagáis, porque es un gozo interno que no proviene de lo externo, sino que proveniente de lo interno te hace vivir, gozar, disfrutar de lo que acontece externamente, disfrutar de todo lo que acontece en la vida. Si es un paseo por la naturaleza, un paseo por la naturaleza. Si es una vuelta en moto, una vuelta en moto. Si es una charla con unos familiares, con unos amigos, disfrutarlo, disfrutar todo, abrazar la vida. Así también se eleva la vibración, como ayer se decía. El artículo, ya concluido, era un artículo breve en el que se hablaba 3 pinceladas, sobre la creencia limitante de creer que tienes problemas, sobre la creencia de culparte, limitante de culparte, sobre el miedo y sobre la simbólica mochila. Era algo que os quería leer, comentar y si queréis podéis hacer alguna pregunta, escribiendo, os leo y os contesto.
mientras contestáis, o sea, mientras escribís, os cuento algunas cositas. Mañana, jueves, a las 5, desde las 5 de España, como ayer y hoy, pues hay otro encuentro, otro compartir, aquí, en este Instagram, no un guión bajo, fluir el todo. Bueno, en este Instagram pues hay un nuevo compartir, un directo. Esta semana ha surgido, o va a surgir, 3 directos en Instagram y el domingo en Zoom. En Zoom, en Zoom podéis entrar, se graba y luego un tiempo después se emite en el canal Nun Fluir el Todo. ¿Cómo hacemos cuando el miedo no es por nosotros, sino por nuestros hijos? Bueno, obviamente ahí hay que observarlo, pero os vuelvo a hacer la misma invitación que antes. Es decir, antes he dicho que el miedo no suele, observarlo, no suele tener cualidad de real, que suele ser interpretativo. El miedo por tus hijos, ¿por qué puede darse? Por el miedo interpretativo de cómo le irán la vida. El miedo porque le falte algo en algún momento. Pero aquí y ahora, ¿hay alguna razón por la que tener miedo? Y si fuera así, aun teniendo miedo, en vez de que sea paralizante el miedo, puedes actuar para ocuparte y transformar lo que tienes que transformar y de lo que te puedes ocupar. No es negativo, malo, ni historias tener miedo. Mi invitación sencilla pero profundamente es que el miedo no domine tu vida y que aun teniendo miedo, lo observes sin juzgarte y que vayas a la raíz del miedo, a ver si tiene cualidad de real. Si no tiene cualidad de real, porque es interpretativo, especulativo, y porque no tiene cualidad de real aquí y ahora, posiblemente le quites el poder que le habías dado. Y eso proporciona una claridad que te hace ocuparte de lo que te tengas que ocupar y que hilándolo con lo de ayer, la vida a través de ti se viva y te dé las herramientas eh, y todo fluya de una forma sin que tú tengas que preocuparte. Ocuparte tiene un sentido, preocuparte lo tiene. Eso ya toca indagar cada uno, claro. Aquí hablas juicio pendiente con una expareja. El juicio es dentro de un tiempo. Eh, Aquí ahora tú estás haciendo todo lo que puedes hacer, te estás ocupando, pero eso tiene un sentido. Pero el miedo al resultado, el miedo a o las expectativas o el miedo a lo que puede surgir, sigue siendo interpretativo. Entonces, tenerlo es comprensible. La cuestión y la invitación es, no deis el poder a que os paralice el miedo. ¿Qué ocurrirá? Es que la vida es un misterio. Es que una de las claves naturales de esencia es tanto confiar en la vida como a la vez eh, entregarte en el sentido de que no, eh, no controlas la vida. Aprender a navegar por la incertidumbre de la vida es algo que es fundamental, porque la vida no se controla. Ocúpate de lo que puedas ocuparte. Pero hay cosas de la vida de las que, según vayan ocurriendo, tiene sentido ir viviéndolas e ir
viendo que te indican cómo vivirlas, el enfoque con lo que lo haces, con un enfoque constructivo más allá del rol de víctima y sin entrar en especulaciones y entregándote a la vida y viendo todo como una oportunidad de observación y de autoobservación, por, por vibración se da en ti momentos de claridad que te hacen dilucidar que va teniendo sentido y cómo ocuparte de ciertas circunstancias y todo se va poniendo en su sitio. ¿Esto significa que hay circunstancias que van a ser, todas van a ser sencillas? Bueno, sí, obviamente hay situaciones que son como son, pero sí puedes vivirla con apertura interior. A eso es lo que estoy invitando. Con esa apertura interior y esa observación y esa visión de que todo colabora en tu autoobservación, en que además te puede hacer conectar con tu fuerza interna y, y otras cuestiones que en muchos encuentros se ha ido comentando. Eso, bueno, tiene su importancia. O sea, mi invitación es, aun teniendo miedo, no dejes de vivir. El miedo puede ser una oportunidad consciente de observar ese miedo y no darle el poder ni las riendas de tu vida. El tener miedos está relacionado con sentirse triste. Bueno, es buena pregunta en tanto que estás invitando a la observación. Cuando uno se siente triste, observarlo. Lo maravilloso es eso, aprender desde la observación. Cuando te sientes triste, afloran más miedos y puedes observar si esos miedos siguen siendo interpretación, influenciados por la tristeza, tienen cualidad de real. Una de las invitaciones que siempre hago es eso, la observación de aquello que acontece en vuestro interior. Es decir, cómo sentís y si lo que sentís lo abrazáis, lo aceptáis o lo ocultáis o camufláis. Cuando se acepta, se observa, sin juicios, sin culpas, inmediatamente se eleva la vibración y llega un momento y llega claridad. Y se abre además la posibilidad de salirse de ese dominio, que si se oculta o se camufla, sigue dominando, aunque no lo reconozcas, pero está esa influencia. Entonces, observar y a ver qué tiene cualidad de real, o qué está influenciado por algo, que está influenciado por momentos de tristeza, que está influenciado por momentos de cabreo, que está influenciado por lo externo. Bueno, aquí dais las gracias, bueno, una alegría compartir. Siento que son momentos para compartir, para profundizar, para transformar, para concienciarse, expandirse y unificarse. Y bueno, esta semana ha surgido, de momento, este es el segundo encuentro en directo. Mañana surge el tercero en Instagram y el domingo en Zoom. Y también por eso vivo donde vivo, aquí en un espacio muy bonito, en la Sierra de Gredos, porque he querido dejar la posibilidad abierta y el hecho ya de que estén abiertas las convivencias. Muchos que habéis leído el libro Viaje a la Dignidad, pues bueno, al sentir su profundidad o que me habéis escuchado en charlas eh, y demás, pues, eh, pues me habéis preguntado a lo largo de los años, pues, el,
la posibilidad de vernos, de hacer congresos, retiros, convivencias. Y bueno, pues hubo una época en la que vivía como vivía, eh, más de forma contemplativa y pasiva, y desde hace 4 o 5 años pues ya estoy activo, colaborando activamente con Desde y por Amor, y entonces ahora sí están abiertas las posibilidades de las convivencias, además de talleres que hago también presenciales en este entorno y bueno, también dentro de la casa. En, en el apartado de la web Convivencias podéis ver imágenes, fotos, este entorno y también los espacios que hay dentro de la casa. Cuando os surja, podéis escribir y compartir alguna pregunta o algún comentario. Si no os surge, o hasta que os surja, pues sigo aquí y os dejo con estas vistas. Hola a los que os vais uniendo. Estoy aquí, de momento os dejo con estas vistas y si queréis hacer alguna pregunta, hacerla. Vuelvo a aparecer en pantalla, la leo y las palabras que surjan en este momento son compartidas. Bueno, surge una pregunta de Chris. ¿Cómo darse cuenta de la falsa espiritualidad? Qué buena pregunta. Además, últimamente, eh, bueno, en el libro Viaje a la Divinidad se habla del ego espiritual, pero vamos, a día de hoy, en muchos momentos y además con ciertas cosas que estoy haciendo y proyectos, pues estoy observando ciertas cosas y sí, obviamente, eh, más que falsa, obviamente hay una espiritualidad llamada que es bastante limitada. Es decir, pero ¿cómo darse cuenta? En primer lugar, como siempre digo, lo espiritual no existe como opuesto de lo terrenal. Si hay una llamada espiritualidad que rechaza una parte de la vida, en vez de abrazarla y unificarla, pues ya tenéis que observar. ¿Tiene sentido? Esto me, esto me une a todo, me unifica, está hablando para unificar, o es una espiritualidad, o bueno, creencias que separan, que crean un mundo igualmente dividido entre lo espiritual y lo terrenal, y sigue creando luchas y sigue habiendo egos y tal. Claro. Entonces, eh, o sea, una invitación es que observéis que la mente habla para unificar y que ni sutilmente cree enemigos o rivales. Porque ya he escuchado, ayer lo decía también en el directo, que es un momento en el que la luz está luchando contra la oscuridad. A mí eso, a mí no me transmite verdad unificadora. Es decir, la luz abraza todo. La luz ilumina la oscuridad, no lucha contra ella. Y en última instancia, todo es luz, ni siquiera la oscuridad existe. Y aquellas llamadas espiritualidades que crean separación, porque algunos compañeros o compañeras del camino vivan con ciertos roles y hablen de crear un mundo y crean separación, eso es bastante limitado. La palabra espiritualidad no la suelo utilizar mucho.
porque habitualmente se crea el opuesto de lo terrenal y es bastante limitante. La conciencia de la verdad que te hace libre, la conciencia liberadora, la conciencia unificadora, habla para unir y abraza a todos y a todos sin excepción, viendo desde la gran visión en la que uno no juzga a alguien por el rol que desempeña. Como decía ayer, con conciencia, juntos en un nuevo ámbito de conciencia por vibración, habrá roles, actitudes que dejen de darse. Pero no será porque haya que eliminar a quien vive con un rol determinado, sino porque por vibración transformemos esa limitación que conlleva ese rol. La política, por ejemplo, a día de hoy está en pañales, crea separación, motivo de conflicto, pero los compañeros políticos solo son reflejo de lo que está en la sociedad. Entonces, elevando la vibración individual y en consecuencia la colectiva, pues la conciencia se irá introduciendo en el mundo también de la política. Y luego de la economía, de la vivienda, de la salud, de todo. Porque la conciencia abarca todas las áreas que conforman al ser humano y en las que el ser humano está. Entonces no hay que eliminar o buscar enemigos, sino por conciencia y sabiendo que todos estamos en el mismo barco, elevar la vibración y ciertos roles dejarán de darse y o se darán roles de mayor conciencia y mayor vibración y de forma más colaborativa y expansiva. Entonces, la conciencia de la verdad, pues se puede reconocer por aquello que verdaderamente une sin crear separación. Y aquellas entre comillas, espiritualidades que crean separación y que hablan de crear un mundo nuevo, una nueva humanidad, pero siguen en una vibración de juicio y separación y de dualidad, pues, pues bueno, por vibración acompaño a crear con verdadera conciencia de unificación. Porque para crear otro ámbito en el que siga habiendo percepción limitada de buscar enemigos, rivales, bueno, con conciencia colaboramos entre todos. Hermoso lugar, Marita. Ahí, bueno, es la Sierra de Gredos, Arenas de San Pedro, que es un pueblo que está en Ávila, en Castilla y León, de España. Hoy te he visto por primera vez en una entrevista con Lorena y vibro totalmente contigo. Gracias por ser y estar. Muchas gracias, compañera. Me alegro que vibres conmigo y que te reconozcas en mí y a través de mí. Así que bienvenida y, y a cualquier evento que quieras participar, como estos directos en Instagram, el domingo en Zoom, que la información está en nuncfluireltodo.com/Zoom, u otros eventos, pues bienvenida eres tú y todo compañero, compañera del camino. Hola a los que os vais incorporando. Una pregunta que hace aquí el compañero. Dice, ¿estoy alimentando esa separación cuando no quiero estar con algunas personas o cuando no me siento cómodo con ellos? Aquí surge la observación. Surge de forma natural el que por varias cuestiones, momentos, transformaciones, de forma natural dejen de darse cosas en tu vida.
porque sabes que no te enriquecen, o se dejan de dar porque las estás juzgando como ya sea como poco espirituales o historias que dividen. Ahí está la observación. En mi caso, disfruto con toda persona con la que esté, con la familia, con los amigos de la infancia cuando surge, con las personas que venís aquí de convivencia, eh, cuando monto moto en moto, cuando estoy aquí al aire libre, cuando estoy... O sea, al final, abrazar la vida a todos. Lo que sí es conveniente, está surgiendo ahora, es que observes si dejas de estar con algunas personas, ¿desde dónde surge eso? ¿Hay juicio? ¿O con amor estás diciendo no a esta situación, no a comunicarme de cierta forma? ¿Separación o conciencia de lo que tiene sentido y con amor dices no, pero no juzgas? Observarlo. Observarlo porque también está por ahí pululando creencias limitantes espirituales que hablan de separarse de personas o de la familia si no vibran como tú. Y, y con amor puedes abrazar a toda persona con la que te comuniques. Y con amor puedes observar lo que sientes. Y con amor puedes ver a las personas que te rodean y disfrutar de ellas. Incluso llegará un momento en el que ni siquiera surja la percepción de, uy, este vibra como tal, este vibra... No, no. Vives lo que acontece, vives con quienes te comunicas. Aunque obviamente te comunicas con quien tú percibes sentido comunicarte. Pero cuando surge de forma natural, es sin juicio. Abrazando y amando a todos, sin juicio, pero con honestidad. Pero con amor puedes estar con personas, crean lo que crean, piensen lo que piensen, vibren como vibren. La naturalidad de la vida ya hará que esa relación sea más asidua o menos. Pero cuando no juzgas a nadie, de hecho hay una frase del libro Viaje a la Divinidad que dice, no les odies, no les juzgues por lo que dicen o hacen, ámales por quienes son. Insisto, a mí me encanta estar con la familia, que hay percepción de que hay un vínculo más profundo con todo ser sintiente y que a todos nos une, sí, pero la vida te ha puesto una familia, eh, con lo cual, con lo cual con esa experiencia también tiene sentido. Observar si cuando os acercáis o os alejáis de algo o de alguien es con conciencia, con amor o hay rechazo. Si hay rechazo, observarlo porque estáis rechazando una parte de la vida. Si ya surge con naturalidad, es otra cuestión. Estar atentos. Aquí Chris dice, gracias Nun por tu respuesta amorosa. Bueno, lo que surge, compañera. Gracias también por preguntar y con ánimo todos de colaborar, de compartir, con confianza, con naturalidad y esa sencillez en la que hay profundidad. Son tiempos para hacerlo todo sencillo, todo natural, sin parafernalias, compartiendo, colaborando, que todos colaboramos, enriqueciéndonos, disfrutando de lo que vaya aconteciendo. Cuando compartamos pues una convivencia, un taller o un directo en Instagram o un congreso a los que me invitan y podréis acudir o que organice, pues lo celebramos, pero todo con conciencia de verdadera unidad y, y con esa visión de que todos estamos conectados y de que todos estamos en el mismo barco y todos somos igual de importantes.
Todo paso a paso. Eh, lo que persiste en uno, hoy se ha hablado sobre la culpa, la autoexigencia. Mi invitación es a que conectéis con la visión eh, del amor que os abraza en todo momento. Y entonces, vivas lo que vivas, vas a dejar de juzgarte, vas a aceptar tus ritmos y eso empieza a abrir una nueva visión. Y como decía ayer, compañero, esté como esté la habitación, aunque esté llena de trastos, sucia, empieza a recogerla, empieza a limpiarla, no a quedarte ojo plático y quieto diciendo, uff, cómo está esto de revuelto, no voy a hacer nada porque no hay por dónde empezar y encima voy a seguir echando trastos, visiones de culpas y demás. Empieza a limpiar, empieza a ocuparte, a responsabilizarte, aceptando tu ritmo, sin autoexigencias, pero ocupándote e ir limpiando y recogiendo y colocando la habitación. Y lo que parecía imposible cuando entrabas al principio en la habitación, que estaba patas arriba, en un momento determinado entrarás en la habitación y estará colocada y limpia. Pero paso a paso hay que, hay que limpiarla y ocuparse de ello. Quedarse quejándose de cómo está la habitación y quieto, sin empezar a recogerla, no tiene sentido. ¿No sabes por dónde empezar? No tienes por qué saberlo. Solo empieza. Empieza a implicarte en lo que sabes que tiene sentido, a dejar de estar en lo que sabes que ya no tiene sentido. Empieza a responsabilizarte de lo que acontece en tu vida. Bueno, aquí hay una frase, como no por interrogación, pues es una afirmación. Dice, todos venimos de la misma conciencia. Si es una afirmación, nada que decir. Si es una pregunta, en esencia, en las raíces eh, más profundas, auténticas y reales, todos somos una expresión de amor, todos somos una expresión de la conciencia, todos somos la divinidad que se experimenta en la vida, una forma física que, a través de ella, en lo manifestado, la divinidad se manifiesta. Cuando pasemos juntos a un nuevo ámbito consciencial, la divinidad, a través de la mayoría y en su momento de todos los aparentes individuos, se manifestará y se experimentará de una forma que ahora no se experimenta. Por eso hay que ir preparándose como aparentes individuos para acoger esa conciencia, para limpiarse, para ser un vehículo preparado para vivir en esa vibración. Y eso, como se decía ayer, con gratitud por lo que acontece en la vida, porque todo lo que acontece tiene un sentido y te enriquece, abrazando la vida, aceptándote, abrazándote, comprendiéndote y comprendiendo a los demás, e incluso conectando con la visión de que no hay un tú o un yo separado, que todos estamos vinculados. Entonces ahí ya no se crean enemigos ni rivales. Ahí entonces se habla, se experimenta y se transmite para unificar. Y, y si se habla de una nueva humanidad, pues no se hablará para solo unos pocos, sino para
que todos se sumen por vibración e invitar a todos a que se sumen. Gracias. Qué fácil es quejarse, dice Mariela. Tienes razón. Todo paso a paso, permíteme decirlo así. Hacer a conciencia. Claro, paso a paso. A ocuparse, a vibrar alto, a ser coherente, a ser honesto, a realmente a vincularte y a involucrarte en lo que sabes que te expande y a dejar de ver cosas o de hacer cosas que te empequeñecen o por el qué dirán o por lo que esperan de ti. Bueno, ya está. A liberarse del qué dirán, del qué pensarán, del tengo que hacer esto porque esperan esto de mí. Ahora mira, hay un ruido en el exterior. Ha pasado un coche. El ruido sigue estando ahí. El ruido exterior está ahí. Pero cómo lo vives en tu interior es más relevante que si hay o no hay ruido. Estar en el mundo, que es otra de las frases que se dice en uno de los libros. Estar en el mundo, sin que la inconsciencia del mundo esté en ti. Eso ya proporciona una alta vibración y una forma de ver y de vivir expansiva y enriquecedora. Sí, dices que es una afirmación, sí. Todos venimos de la misma conciencia. Y como surgían palabras, pues dejaba abierta que era, pues si era una pregunta y han surgido palabras al respecto. Tiempos de unificar, tiempos de estar conscientemente unidos y saber que la expansión de uno colabora a la de todos y que no hay enemigos, que no hay rivales y observantes de los egos y de las creencias limitantes que se dan en en la espiritualidad, que no existe como puesto del terrenal. La conciencia abarca todo. Por eso la palabra conciencia sí la suelo utilizar, porque abarca todas las áreas que conforman al ser humano y no crea separación entre terrenal y espiritual. La conciencia es todo. Bueno, pues ya ha pasado una horita. Este es el segundo día consecutivo en el que surge un compartir aquí en el Instagram. Mañana vuelve a haber, mañana día 24 de febrero de este año 2022. Por tercer día consecutivo vuelve a haber un directo. Mañana surgirá donde surja, dentro, fuera, donde surja. Y o acompañado, o ya se irá viendo. Pero, pero bueno, podéis compartir mañana también preguntas. El domingo encuentro en Zoom y en la web nunfluireltodo.com os podéis informar pues del próximo taller, que es el 12 de marzo en este espacio, y que es un taller de un día, pero que se puede venir también el viernes a dormir y el domingo os podéis quedar. Y bueno, pues también se informa de próximos congresos a los que me han invitado, que es el 1, 2 y 3 de julio de este año 2022 en Nerja. Y ahí estaré como ponente. Pero bueno, todo ello se informará en la web y en las redes sociales. Y luego quienes queráis recibir emails con toda la información, podéis suscribiros a través de las www.nuncfluireltodo.com/contacto. Ahí ponéis vuestros datos y una o dos veces al mes recibís un email o dos emails al mes y
se os informa de todo, de diversas posibilidades. Y como es un momento muy importante, pues estoy fomentando lo presencial, porque es que es muy importante lo presencial y lo que se genera en presencia. Entonces están abiertas las convivencias cuando así lo sintáis y también talleres presenciales. En marzo hay uno y en abril hay otro que ya iré informando. Y por email siempre contesto a los correos, así que podéis también compartir. Y el libro Viaje a la Divinidad, pues los que vivís en España lo podéis encontrar en librerías o en Amazon y siempre compartir conmigo a través del email. Para los que vivís fuera de España, en la web nunfluireltodo.com lo podéis descargar. Y próximamente pues habrá más información de ciertas cosas que se están generando y van en la línea de colaborar con, desde y por amor y en estos momentos de verdadera concienciación, expansión y unificación. Un abrazo a todos, gracias por la presencia, gracias por las palabras, gracias por la energía y mañana un nuevo compartir desde las 5 de España. Hasta luego. En algún momento el libro Viaje a la Divinidad estará en Latinoamérica. Me alegro que sientas la paz de este lugar. Una alegría compartir.